Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega, a este nuevo capítulo, a esta nueva conversación de Clase Empresarial, un nuevo empresario invitado, una nueva experiencia empresarial. Gracias por vernos a través de este canal YouTube de la Cámara de Comercio y también por escucharnos en Cámara FM 95.9. Uno de los grandes temas, no va a ser el tema rector, pero sí digamos que nuestra empresa invitada tiene mucho que ver con este tema y es la transición energética. Un tema que obligadamente está en la agenda nacional, está en la agenda global, la descarbonización de la energía, por supuesto sus grandes oportunidades, pero también sus riesgos, sus más y sus menos. No va a ser, como les digo, el tema central, pero tenemos a uno de los jugadores de esta transición energética. Se trata de la empresa ERCO. ERCO es un comercializador de energía digital, así que lo que buscamos es conocer cómo operan, bajo qué modelo de negocio, cómo aplican tecnologías como la inteligencia artificial, como el blockchain, como el Internet de las cosas. De estos temas y de otros esperamos hablar en estos minutos con Juan Esteban Hincapié, nuestro empresario invitado. Juan Esteban, les cuento, es un ingeniero mecánico de la Universidad de AFID, tiene estudios de especialización y de maestría en mercados de energía en la Universidad Nacional, graduado además de un prestigioso programa de alta dirección del INALDE. Juan Esteban, qué gusto tenerte aquí en Clase Empresarial. El placer es mío, muchas gracias por la invitación y me encanta el nombre de entrada, me gusta mucho que sea clase, a mí me gusta mucho aprender y estar siempre creciendo como persona, entonces me gusta y me apasiona. ¿Por qué te gusta que sea clase? Porque me parece, y es una de las cosas que he visto, y nosotros como empresarios, el trabajo creo que más grande es que tenemos que estar aprendiendo constantemente. Eso es súper clave porque los retos que le van pasando a uno durante la vida empresarial van creciendo en tamaño a medida que la compañía va creciendo, entonces uno tiene que crecer como persona y esa qué mejor forma de hacerlo que aprendiendo, entonces por eso me gusta bastante. Ustedes empezaron siendo vos, Juan Esteban Hincapié y Juan Camilo López, son los cofundadores, pero había más gente ahí. ¿Bajo qué argumentos nace la idea de crear ERCO? Realmente nos han acompañado muchas personas y digamos que somos Juan Camilo y yo los que comenzamos y los que estructuramos todo en la universidad nosotros, y mira que ahí se conecta con el tema de aprender. Nosotros somos ingenieros mecánicos de AFIT, empezamos a estudiar temas de energía y nos empezó como a apasionar y un día dijimos como, hey, montemos una empresa de energía solar, con la inocencia y de pronto como lo que teníamos en ese momento y listo, compremos unos equipos y empecemos a instalar, sin saber mucho. Y una cosa súper clave, éramos ingenieros, no teníamos formación de liderazgo, absolutamente nada, no sabíamos nada de O sea, solo lo estaban viendo desde la técnica. Desde lo técnico. Desde 100%. Lo técnico. Uh-huh. Pero entonces dijimos, venga, empecemos, nadie lo está haciendo, hay una oportunidad, pero lo más importante es, nos gusta mucho el tema y queremos trabajar en algo que nos guste. Entonces, venga, metámonos a construir y si nos toca hacerlo a nosotros lo hacemos. Y yo creo que hay un tema importante y es esa pasión que teníamos cuando comenzamos. Juan Camilo y yo ya se nos fue uniendo, Esteban López, hermano de Juan Camilo, después se asoció con nosotros, Carlos Andrés Méndez, que es uno de los socios actuales de la compañía, y un montón de gente que nos ha acompañado en el camino. Juan Esteban, dijiste dos cosas. Empezamos con ingenuidad, con inocencia y con pasión. ¿En qué momento, hasta dónde les duró la ingenuidad? Porque obviamente al hacer empresa se atraviesan unos obstáculos, se atraviesan cosas, se bifurcan los caminos y a veces uno no sabe en qué se metió. Yo creo que nunca la hemos perdido y es una cosa que he hablado con Juan Camilo, es nunca la podemos perder, porque nosotros seguimos, uno tiene que tener como esa ingenuidad, porque si uno supiera lo que viene probablemente no se mete, y ahorita que vamos a conectar la historia probablemente no arriesga, probablemente no se va a arriesgar, porque el cerebro busca evitar el dolor siempre y lo maluco, y hay cosas difíciles, hay muy gratificante, pero hay cosas muy difíciles. Entonces si no hubiéramos tenido como esa ingenuidad, no hubiéramos fundado Neu, que es una compañía aparte de ERCO, porque que es un aplicativo móvil del que ya vamos a hablar. Ahorita lo hablamos, pero mira que siempre estamos como, y hoy yo espero tener la ingenuidad suficiente para meterme en otros negocios que probablemente no sepa, pero que queremos, digamos, consolidar. Bueno, y hoy en día, contanos qué es ERCO. ¿Cuál es el tamaño de ERCO? ¿Cuántas personas te acompañan? ¿Cuántos socios son? ¿Qué tipo de clientes tienen? Bueno, son una cantidad de preguntas, pero vamos desglosándolas. ¿Qué es ERCO? Nosotros ahorita somos una compañía de energía, como tú decías muy bien, enfocados mucho en transición energética. Nuestro objetivo principal es proveer energía limpia,
Eso es súper importante y nosotros nos enfocamos en no trabajar con fuentes fósiles. Ese siempre ha sido nuestra guía para la compañía. La segunda es económica, entonces buscamos que lo limpio esté atado a lo económico y sea rentable para los usuarios que atendemos, y digital. Entonces esas son las tres bases generales de la compañía. Okay. Bajo esos componentes tenemos 4 líneas de negocio. Tenemos una línea que construye proyectos. Básicamente esa línea es un constructor de paneles solares en techos, en granjas, principalmente en granjas y en techos. Hay una línea que construye infraestructura de movilidad eléctrica y otra línea que construye almacenamiento de energía. Todo eso es marcado desde la línea de construcción. Tenemos una línea de operación y mantenimiento donde gestionamos esos activos. Tenemos un generador de energía que tiene en plantas solares para vender energía, y tenemos el comercializador Neu, que es el que la lleva al usuario final. Ese es el general que tenemos hoy, y nos acompañan socios muy estratégicos ahora, pues, que son un fondo noruego que recientemente invirtió en la compañía, que yo creo que eso es un hito muy importante porque una empresa noruega vio un potencial en Colombia, y eso es súper importante, no en ERCO, en el país, y desde el país para crecer en la región. Y estamos con el fondo de capital privado de EPM. Y este fondo noruego, ¿los busca ustedes buscan al fondo noruego? ¿Cómo se da eso? No, nosotros lo buscamos. Esto, sí. Yo creo que, y aquí ahorita estaba hablando con alguien, esto es, las oportunidades están, pero hay que tener mucha iniciativa y hay que ir a buscarlo. Nosotros llevamos buscando ese fondo noruego hace 3 años. ¿Por qué específicamente ese fondo noruego? Porque ellos invierten en sostenibilidad y en transición energética en el mundo. Entonces nosotros lo vimos y dijimos, ese fondo está alineado con lo que nosotros queremos. Y de hecho una de las condiciones para invertir es, yo quiero que el tema social, ambiental y de gobernanza de la compañía esté súper estructurado. O sea, nosotros invertimos en compañías que están muy enfocadas en el medio ambiente y en cuidar de las personas. Entonces digamos que estamos con incentivos alineados y empezamos a conversar con ellos, y 3 años de hablar, de conversaciones, se puede, no se puede, hasta que ya por fin pudimos cerrar. Ustedes son una empresa muy reciente. ¿Ustedes desde cuándo están? Ya, no sé, ese es un tema importante. Llevamos 10 años. Si tú me dices que es reciente, yo pensaría que fueron como 30. Pero no lo voy a decir tan reciente. Que han pasado. Con las cuales sí, llevamos 10 años. 10 años. Era mejor dicho, lo que buscaba este fondo noruego, ustedes ya lo tenían, lo tuvieron que acelerar, el tamaño que necesitaban ellos, la capacidad instalada que ustedes tenían, ¿era suficiente para estar con ese fondo? A rayita pasamos. ¿Sí? Básicamente nosotros hace 2 años, empezamos a hablar con ellos hace como 2 años, buscamos levantar un capital y nos dieron, todavía no tienen el tamaño. Claro. No lo sentimos, una compañía que todavía no está en la tesis que nosotros tenemos. Después de 2 años nos volvimos a acercar, ya sí tenemos como el tamaño que, ahorita me preguntabas por el tamaño de la compañía, en total somos 400 empleados, 10 años, 4 países, Brasil, Colombia, Panamá, Estados Unidos. O sea, ya se siente un poquito lo que llevamos de recorrido. Esos clientes que son como una especie de charreteras que se ponen, ¿cuáles han sido los clientes más importantes de ustedes? En Colombia. Y que haya sido como continuo el respaldo. En Colombia, por ejemplo, hay uno especial que fue Bosi, que trabajó con nosotros. El primer proyecto de techo que hicimos nosotros fue con Bosi. Techos solares. Techo solar. Ese cliente es especial porque fue uno de los primeros, incluso Juan Camilo y yo en esa época todavía instalábamos, entonces ese lo instalamos nosotros y nos han acompañado desde que comenzamos. Pintuco es un proyecto referente que tenemos también. Digamos que hemos trabajado de la mano con ellos para tener uno de los sistemas más grandes de Antioquia. Jeans, otra compañía con la que hemos trabajado mucho. En fin, me puedo quedar nombrando muchas compañías, mencioné como los más grandes, pero yo creo que eso es una cosa muy importante, es que hemos hecho un muy buen relacionamiento con todo el tejido empresarial de la ciudad, que es, para mí, pues en mi opinión, es muy unido y nos colaboramos entre todos. Juan, ¿y esos grandes clientes locales, nacionales, han sido como las grandes tarjetas de presentación para ustedes en el exterior? ¿O cómo llegaron al exterior? ¿Cómo se empezaron a articular afuera? Pues cada país tiene su historia, eso es importante, porque cuando tú hablas como, es que tienen Brasil, y entonces uno se imagina como, es que ellos llegaron y todo les salió súper bien en Brasil. No, o sea, cada cosita tiene su problema. En Panamá llegamos porque EPM tiene una filial en Panamá que se llama ENSA, vimos la oportunidad y entramos con la oficina de Panamá. Nos demoramos 2 años para que despegara, o sea, eso no ha sido fácil, despegó en 2023. O sea, eso es súper importante, acabo de despegar. Una capacidad de aguante enorme. Eso es una resiliencia lo que uno tiene que tener. Claro. Entonces, Panamá llegamos así, en Texas llegamos por error, básicamente íbamos para México, el país se cayó en temas de solar por el presidente actual,
y estábamos íbamos para Monterrey, San Antonio queda a 2 horas de Monterrey, dijimos pues vamos a San Antonio y pum, terminamos allá y abrimos y todavía está despegando, o sea, eso es una de las apuestas, lleva como 2 años, está todavía en despegue, o sea, eso no es de la noche a la mañana, es de trabajar mucho e incansablemente, pues. Bueno, un recorrido ya de 10 años, desde el comienzo nos has dicho que te gusta el solo término clase, ya implica aprendizaje, implica estarse siempre como fogueando, ¿no? Un aprendizaje que haya resultado un poquito doloroso o muy doloroso y del que ustedes que haya sido como un punto de inflexión en la historia empresarial de ERCO. Sí, yo pensaría como en 3, porque es que son tantos que se me vienen a la cabeza muchos cuantos. Yo creo que una cosa importante es, no te conté que empezamos como ingenieros, y los ingenieros cuando somos recién graduados, como nosotros, pues no todos los ingenieros, yo no puedo juzgar todos los ingenieros, pero nosotros no teníamos las capacidades blandas para gestionar personas. Ahí cometimos un error grande porque gestionar personas es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro. Entonces digamos que ahí nos ha tocado crecer mucho y yo hablo como Juan Esteban, como persona, es que yo tengo que tener mucho más empatía con las personas, tengo que ponerme en los zapatos del otro, tengo que entender la situación de ellos para poder acercarme y darle las órdenes o las instrucciones que necesitan. Entonces ahí hemos tenido aprendizajes muy grandes. ¿Por cuánto tiempo fuiste líder, pero de Juan Esteban hincapié y no saber ser líder de otros? Es que es bien complejo. No, pero nunca voy a dejar de ser líder de Juan Esteban porque ese es mi trabajo y eso es lo que yo le digo al equipo. Mi trabajo es crecer. No, me refiero a que fuiste entendiendo que era necesario desarrollar unas capacidades blandas, ¿cierto? Acercarte más. Eso te lo da el tiempo, eso te lo da el tiempo. Nosotros empezamos, Juan Camilo y yo, contratamos 2 personas. Todavía ahí es más fácil, cuando ya pagamos 10, 20 personas, ya yo no empiezo a entender, mi rol tiene que cambiar. Yo no puedo estar montado en un techo montando paneles porque si no la compañía no fluye. Yo tengo que salirme de la operación y ver la visión un poquito más amplia. Y cuando ya ves la visión más amplia, significa que tienes que empezar a gestionar personas. Y ahí es donde ya te empiezas a dar cuenta de lo importante que es el relacionamiento con tu equipo. Esa era una lección, otra. Esa sería la otra. Digamos que es importante y nosotros lo hemos visto y es cuidar al cliente y siempre ser muy transparentes con lo que se le dice. Porque en la experiencia que hemos visto con otras empresas que hemos conocido, el cliente está dispuesto a aceptar los errores. Porque todos tenemos errores, eso es súper claro. El cliente está dispuesto a aceptar los errores. Pero que no se repitan. Que no se repitan, que aprendas de ellos y cuando se den, que les estés comunicando que probablemente se van a dar. No ocultarlos en ningún momento. Es decir, comunicación. Comunicación, totalmente clave. Y de hecho, es que no me puedo quedar aquí toda la vida, pero comunicación, nosotros con los clientes y con el equipo, tiene que ser extremadamente clara para que el cliente entienda lo que uno quiere decir, el equipo no malinterprete nada de lo que uno dice. O sea, comunicación es otra de los ítems muy importantes. Y la tercera, que nos pasa todavía, no puedo decir que no, porque si no ya pues digamos que me jubilo, porque uno siempre le va a pasar cosas y es, no puede perder la estrategia por meterse en la operación. Entonces uno, como nosotros somos emprendedores muchas veces, y a mí me regaña mucho el equipo, es, algo no se está haciendo, entonces yo digo, yo lo voy a ir a hacer. Entonces, ¿qué me pasa? Y eso me pasa todavía. Que abandonas la mirada más larga, más de largo aliento, el panorama más amplio. Completamente. Claro, ¿y qué me pasa? Entonces, tengo un problema en esta área específica. Voy y lo resuelvo y me enfoco un mes en resolverlo. Cuando me salgo del área y vuelvo como a ver el panorama general, se me desordenaron las otras 5 o 6 áreas que tengo porque no estuve pendiente. Entonces hay que aprender. Fundamental, esa clave me parece. Eso es súper clave. Fundamental. Y eso pues no lo hemos aprendido, eso me duele todos los días. O sea, eso me duele, yo siempre, y ahorita estoy tratando como de no, mi trabajo no es entrar a hacer algo puntual, mi trabajo es estar pendiente de todo y tener el panorama general para que mi equipo pueda operar con mi visión un poquito menos sesgada y más fuera de lo que está pasando en el día. ¿Te es difícil delegar entonces? No, yo soy bueno para delegar, lo que pasa es que ahí podemos entrar en muchos detalles, pero yo tengo la capacidad de delegar, diría yo, hay que preguntar al equipo, no a mí, pero yo soy capaz de soltar el proceso, pero cuando no funciona y ya siento que está muy pegado, ya mi cosa por dentro me dice, métase y organícelo. Y eso es lo que no puede pasar. Sí, y ahí hay una clave que es que nos podemos quedar, pero la última. De eso se trata este programa de claves. Eso es súper importante y es, si una persona no está funcionando, hay que tomar la decisión rápido con cada persona. Pero la decisión no es echarla, hay 2 decisiones probables. Es, ¿por qué no está funcionando? Hago un diagnóstico de qué tiene mal y le creo las capacidades para que funcione. O si definitivamente no se pueden crear,
la muevo a otra área, o si definitivamente no me puede mover a otra área, cambiarla. Eso es lo más importante. Cuando te quedas con una persona en tu equipo que no está funcionando como debería, el impacto termina siendo para ti como líder, y es el que te afecta a ti como líder, afecta a las personas que lideras, a las otras personas que no son esas. Entonces a eso tiene que tener la claridad para tomar la decisión con la persona. Vale, Juan Esteban. Bueno, estamos hablando hoy con Juan Esteban Hincapié, uno de los cofundadores de ERCO. Ya él muy bien nos ha explicado en qué consiste ERCO, pero hay un capítulo que no podemos dejar pasar por alto, y es el de NEU, el Next Energy Utility. ¿Qué es esta aplicación móvil? Eso fue una locura que se nos ocurrió hace 3 años, y ahí conecto preciso con la ingenuidad. Nosotros dijimos, acá le falta tecnología al sector. Llevamos 7 años trabajando en energía, pero le falta tecnología. Creemos una compañía que tenga esa capacidad tecnológica y de datos para impactar el sector de la comercialización. Y desde ahí se llama Next Energy Utility, porque lo estamos pensando, esa es nuestra entrada para volvernos una utility, que es básicamente como una empresa de energía como EPM. Sí. Entonces dijimos, vamos a entrar, vamos a implementar tecnología y datos en ese sector, y con esa experiencia conectamos con todo el grupo y nos volvemos un grupo de energía. Ingenuidad, ¿por qué? Porque no sabíamos que la comercialización era un tema tan difícil. O sea, si yo hubiera sabido hace 3 años que era tan difícil, probablemente lo dudo para meternos. Porque entonces mi esposa Bendita ingenuidad. Bendita ingenuidad. Mi esposa me decía como, ¿qué necesidad tienen ustedes de entrar en otro negocio y volver como a empezar cuando ya tienen uno que está muy establecido? Pero la necesidad es que a nosotros nos gusta crecer y buscar siempre cosas nuevas. Y al día de hoy, cuando ya lo vemos, ya digo, es que con Neu creamos cosas muy interesantes, estamos atendiendo a unos usuarios a los que les ayudamos a reducir su consumo, a entender, a ser más productivos, a tener crecimiento económico, pero no solo eso, sino que lo podemos conectar con grupos. ¿Qué les exigió de transformación, en cuanto a transformación, Neu a ERCO? O sea, que de nosotros pasar de ERCO a Neu, o que Neu le movió a ERCO. Exacto. ¿Qué le movió? ¿Qué les implicó de transformación a ustedes? ¿Qué tuvieron que adaptar? Porque Neu es un comercializador inteligente, ¿no? Muchas cosas. Ahí nos podemos quedar, pero voy a tratar de condensar en 3. Uno, como personas. Juan Camilo y yo nos dimos cuenta que los negocios son diferentes y que tienen que estar liderados por personas diferentes. Entonces Juan Camilo, mi socio, tomó la liderazgo de ERCO y yo tomé el liderazgo de Neu. ¿Ahí qué pasa? Nosotros siempre habíamos trabajado como cogerentes. Entonces, digamos que eso implicó que nos separáramos un poquito en la operación, y eso, digamos que nos dimos cuenta y dijimos, hey, no nos podemos separar, creemos un órgano común nosotros donde pensemos en estrategia. Eso fue como una de las cosas que nos dolió principalmente. La segunda que nos dolió fue con respecto al equipo. Y es que una compañía que tiene 7 años no se puede comparar con una que tiene 0 años. La mentalidad tiene que ser diferente, la estructura, los procesos, los sistemas. Entonces creamos un equipo que no estuviera sesgado con la operación de los 7. Claro. Pero ¿qué pasó? Los equipos empezaron a chocar, porque obviamente ese equipo es diferente a este tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, como todo en la vida, cada persona es diferente, cada empresa es diferente, como bueno y malo. Entonces empieza a haber un choque entre las compañías que nosotros incentivamos en alguna medida. ¿Y cómo fueron subsanando eso? ¿Cuáles fueron los parachoques? No, los parachoques como Juan Camilo y yo. Sí. Básicamente somos los que mezclamos. Yo voy los que un saben poquito conciliar, sí, claro. No, venga, es que tenemos que pensar es por el bien de la compañía. Ahorita estamos uniendo otra vez todas las compañías bajo una sola sombrilla para tener un grupo de energía, y nos ha dolido un montón. Nos duele un montón porque nosotros mismos nos encargamos de separar un poquito, y entonces eso es... Ese tipo de dolores son los que nos gusta mucho compartir con quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando a través de Cámara FM aquí en Clase Empresarial. Uy, pero se me está doliendo mucho, entonces no sé si está tan bueno de compartir, porque se nos está doliendo ahorita que todavía no encontramos la sinergia específica. O sea, siento que los equipos no se comunican todavía tan bien, o sea... Bueno, pero será un proceso, ¿no? Eso lo solucionamos, no hay nada que no solucionemos. Ese es un proceso. ¿Qué tiene que ver en Neu el blockchain, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas? ¿Cómo se integra todo esto? Internet de las cosas es sencillo. Antes, como se utilizaba la medida de una empresa, poníamos un medidor y se mandaba una cuadrilla a tomar la medida. Hoy nosotros no mandamos cuadrillas, nosotros tomamos la medida con una SIM que lleva a una base de datos de nuestra empresa, y allá tenemos todo en tiempo real. Entonces, digamos, utilizamos Internet de las cosas para tomar el dato en tiempo real del consumo de nuestros usuarios. Utilizamos inteligencia artificial porque cogemos todos esos datos que tenemos y empezamos a conectar los puntos. Venga, usted consume mucho los viernes. Pero es que no son los viernes cualquiera, son los primeros viernes de cada mes. Pero es que no es solo el primer viernes, es el viernes a las 12 del día. ¿Qué pasa? Es que a ese grado de detalle pueden llegar con esos buscadores inteligentes. ¿Sí? Nosotros sabemos
el detalle específico, como el domingo, los últimos 7 domingos del mes, del año, a las 9 de la mañana ha habido un incremento del 20% con respecto al promedio de los últimos 100 domingos. Wow. ¿Qué está pasando? Entonces, compramos un equipo nuevo y no sabemos que hay que apagarlo, entonces lo vamos a apagar. Son cosas muy sencillas, pero que encontramos para los usuarios. Gestionando bien a través de esos motores inteligentes, gestionando bien esos datos, lo que hacen ustedes es facilitarle las decisiones al consumidor. Totalmente. ¿Cierto? Le creamos una plataforma para que él pueda decidir y con esa decisión optimizar su consumo de energía. Y ese es nuestro foco y lo que yo le digo a la gente, al equipo, nosotros vendemos energía, pero nuestro negocio es ayudarle a optimizar al usuario y esa es la tarea. Es cómo usted se vuelve más productivo y más eficiente con las herramientas que le damos. Desde el principio les decíamos que uno de los temas, uno de los ejes por los que tenemos que atravesar en este programa es la transición energética. Ustedes tienen todo que ver con transición energética. ¿Cuáles son como los cálculos que ustedes desde ERCO y desde NEU están haciendo en cuanto a qué capacidad tenemos en Colombia de dar ese paso de la transición energética? Ese es un horizonte que se tardará más o menos ¿cuánto tiempo? Es difícil poner yo tengo un número, pero voy a aclarar que es difícil ponerle una fecha porque creo que va a pasar antes. Porque la tecnología se mueve tan rápido que probablemente ese tiempo se va a adelantar. Si tú me hubieras dicho hace 10 años que hoy íbamos a tener lo que tenemos en transición, yo probablemente hubiera estado muy dicho, estás loco. Sí, claro. Hubiera dicho no mucho, porque es que hace 10 años no había nada. Y hoy tenemos una atracción. Entonces yo creería, y ojo con esto, es transición energética, o sea, tenemos que ir transicionando paso gradualmente. A paso, claro. Entonces yo creería que por lo menos unos 20, 30 años es el tiempo que tenemos para hacer esa transición. Pero entonces ahí entra como una paradoja. Me decís que es muy posible que esos procesos se adelanten gracias a la tecnología, pero también la transición implica es un paso a paso. Ahí ese paso a paso, ¿a qué velocidad va? Nosotros, vamos a poner sus números, a mí me gustan los números, estamos 2023. Tenemos la tecnología necesaria para cumplir los hitos que el medio ambiente necesita para 2030. O sea, ya está. Con lo que tenemos hoy podemos alcanzar la reducción de emisiones que necesitamos para 2030. Pero el mundo tiene una meta de reducir las emisiones a 2050. Y no tenemos la tecnología para de 2030 a 2050 cerrar la brecha de emisiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De 2023 a 2030, dedicarnos a explotar lo que ya tenemos y construir la mayor cantidad de parques solares, eólicos, transición de vehículos eléctricos, resiliencia de la red y a la par desarrollar las tecnologías que vamos a utilizar de 2030 en adelante. Juan, ¿qué sectores del país, qué regiones del país, tanto los sectores económicos como regiones del país lo están haciendo bien? No, en Colombia en general lo está haciendo muy bien. Sí. Colombia en general lo está haciendo muy bien, hay buenos incentivos. Hay un problema muy grande, es que yo soy muy optimista. Entonces digamos que yo veo las oportunidades y creo que hay muchas oportunidades. O sea, en Colombia hemos hecho una transición muy interesante, hemos instalado mucho solar, o sea, pasamos de no tener nada a tener ahorita un potencial, una capacidad instalada muy grande y un potencial enorme. Entonces yo creo que por el lado de las regiones, en Colombia en general. Y en la industria, digamos en general la industria está muy comprometida con el cambio, pero hay una cosa súper importante y es que esto no es solo por el medio ambiente, esto ya es económico. O sea, nosotros tenemos empresas del agro, negocio. Claro. Yo esta semana llamé a un gerente del agro. Yo le dije, ¿por qué estás tan afanado por instalar rápido? Mío, porque el último proyecto que instalé lo recuperé en 2 años. Entonces básicamente me siento muy bien haciéndolo. Es muy bueno para el medio ambiente y yo recupero mi plata en 2 años. Esa era una de las preguntas que te tenía y es más o menos en estos negocios de transición energética, la recuperación de las inversiones están más o menos en qué escenarios de tiempo. En el peor escenario 5 años, el peor, sí. Pero buen escenario entre 2 y 4 años. Porque son altas inversiones. Sí, pero hay muchas opciones. Nosotros hacemos la inversión y solo paga por la energía, entonces ahorra desde el primer día o si la quiere hacer ahorra. Le toca hacer reinversión, pero digamos que recupera mucho más rápido, en fin, hay muchas opciones y el ahorro ya está muy tangible, o sea, ya hoy no hay razón para no hacerlo. Básicamente hay que entrar, aportamos al medio ambiente, pero también ganamos pues por hacer. Juan, concretamente en este tema de estas granjas solares, no solo en los techos, sino sobre todo en las granjas solares, hay unas voces discordantes que dicen, bueno, pero hay un daño con el suelo, ¿cierto? ¿Cómo compensar esto? ¿Ustedes cómo están trabajando para compensar y pues equilibrar el beneficio, la oportunidad con el riesgo que se está o el impacto que se está causando? Tenemos 3 acciones importantes. La primera,
Buscamos tierra donde no impactemos seguridad alimentaria o no, pues, que está relacionado o con cultivos o con ganadería. Eso es súper importante. Entonces digamos que estamos en una zona donde la tierra es improductiva, entonces es difícil de cultivar. Esa puede ser la primera. La segunda es que tenemos un plan de compensación ambiental en cada lugar que llegamos. Entonces tenemos parques solares donde ponemos el parque solar y tenemos un bosque que cuidamos, plantamos y mantenemos para que se... Danos un ejemplo concreto de tenemos esto. en el Tolima 2 plantas, Sí. tenemos 2 plantas cercanas, tenemos los lotes de las plantas solares y detrás de los lotes tenemos un bosque donde digamos que nos comprometemos con la autoridad ambiental a mantenerlo y lo que no podamos sembrar para recuperar ahí lo sembramos en una zona cercana del Tolima. Entonces digamos que ahí nos comprometemos en ese sentido. Y ahorita estamos explorando algo que se llama agrovoltaica y es cómo utilizamos el suelo que está debajo de los módulos para cultivar algún producto que digamos que lo estamos estudiando mucho porque tiene que ser un terreno productivo, entonces tenemos que estudiar muy bien qué podemos cultivar o poner animales de pastoreo no muy grandes que no vayan a afectar el funcionamiento del sistema, entonces para darle doble uso a la tierra. Entonces digamos que lo tenemos en el radar y lo estamos trabajando para mitigarlo. ¿Qué está en ese radar en cuanto, por ejemplo, cultivar? ¿Qué se puede cultivar debajo de una granja solar? Principalmente lechuga, por ejemplo, ya hemos hecho pruebas. Sí. Sí, hemos hecho pruebas como qué pasa con la luminosidad si tenemos los paneles, que el cultivos no necesitan tanta luz, entonces estamos revisando y también lo que estamos buscando es cómo involucramos a las comunidades donde construimos para que se involucren en el cuidado del cultivo. Eso es algo que estamos explorando y queremos, y es una línea clara donde queremos trabajar. Vamos llegando al final de clase empresarial, hoy hablando de transición energética, hablando con un transportador, un comercializador de energía digital como Neu y como ERCO. Obviamente han encontrado unas oportunidades, pero también deben ser muchos los obstáculos. No sé finalmente si pudiéramos hablar de un obstáculo, no sé en cuanto a incentivos del gobierno, como la regulación. ¿Cuáles son los obstáculos grandes de esta transición energética para jugadores como ustedes que son todavía pequeños? Esa es de las preguntas más difíciles que me pueden hacer, porque como yo veo todo por el lado optimista, si tú me dices la regulación, yo siento que está bien. ¿Sí? O sea, venimos con una regulación muy buena, hay que cuidarla y hay que mantener con lo que veníamos creciendo. ¿Y esa regulación se está implementando bien? Sí, ¿Funciona bien? Funciona bien. Porque a veces esas cosas se quedan en el articulado y ya. No, esto está funcionando, las empresas están recibiendo los incentivos, se está instalando en los lugares que se debe instalar, en ese sentido estamos bien. Hay un obstáculo que tenemos ahorita y es la red. Pero esto realmente es algo difícil de controlar. Es que de pronto lo que yo estoy sintiendo es que la capacidad de la red para recibir toda la cantidad de proyectos se va a complicar porque, por ejemplo, hay un caso puntual y es que hay mucha eólica y muchos proyectos de generación en La Guajira y no hemos podido terminar la línea que trae la energía al centro del país. Esa capacidad de la red va a ser uno de los cuellos de botella para poder hacer la transición energética y no solo en la red, en las líneas grandes de transmisión, en las ciudades, cuando empecemos a instalar vehículos eléctricos, solar, eso se va a volver más difícil, hay que encontrar una forma de gestionarlo. Bueno, este es un proceso largo, pero que también se está recorriendo a pasos agigantados, como vos mismo nos lo decís. Y que va generando oportunidades. Exacto. Cada cosa que yo te digo es que hay vehículos eléctricos que generan un problema, pero hay una oportunidad para crear la gestión de los vehículos. O sea, cada cosita que hay un obstáculo, hay una oportunidad para que un emprendedor venga y haga algo. Juan Esteban, se nos acabó el tiempo. Cuando necesitas un consejo, ¿a quién recurrís o a qué recurrís? Yo tengo como una red de mentores básicamente que me ayudan, entre esos mi esposa obviamente me acompaña mucho, le toca darme los sufrimientos más difíciles, Juan Camilo, mi socio, yo hablo mucho con él en todo momento, y tenemos un grupo de empresarios, hay una cosa súper importante, nosotros estamos súper conectados con todos los empresarios de Medellín, tenemos un problema, hacemos una llamadita, tengo este problema, vos con tu experiencia que me recomendás, y ahí nos dan la guía como para tomar la decisión. Esos conocimientos, esa transición también, o mejor, esa transferencia de conocimientos es muy vital entre los empresarios del sector, sobre todo. Definitivamente. Este sector energético es muy solidario en ese sentido. Pero yo no diría que solo en energético, en general en Medellín todos estamos conectados. O sea, si tú ves, uno va a un evento y uno siempre conoce a alguien que está dispuesto a ayudarle, eso es súper importante. Y entre todos nos vamos ayudando y sacando la región adelante. Juan Esteban Hincapié, uno de los cofundadores junto con Juan Camilo López de ERCO, comercializador de energía digital en Colombia, una empresa muy orgullosamente colombiana, nacional, paisa. Sí, señor. Ha sido un placer
El placer es mío, muchas gracias. Asistir a tu clase empresarial. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Dentro de 8 días, un nuevo empresario, una nueva experiencia, una nueva voz empresarial aquí en Clase Empresarial. Cuídense mucho. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.